Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. Teología del reino. Esta parte va un poquito dirigido al liderazgo, pero usted se está formando como líder, usted es líder, si usted es papá, usted es el líder de su casa, ¿sí? Si usted es mamá también, es influencia, entonces todos estos temas, ¿sí?, nos conciernen a todos. Amén. Nosotros, digamos que tenemos un pensamiento de un Dios controlador. Por haber tenido en nuestra mente ese concepto, entonces nosotros aplicamos ese concepto de Dios en el liderazgo cristiano. Eso nos lleva a que los líderes cristianos quieran ejercer un papel controlador sobre la iglesia, sobre los hermanos. Amén. En esta reforma que el Señor ha traído, ¿sí?, a la iglesia cristiana, ¿sí?, la reforma cultural, porque empezamos desde a establecer la diferencia entre culturas, lo vimos hace mucho tiempo, ¿sí? Dios trae una reforma como la trajo en el tiempo de Lutero, y era necesario que el Señor trajera una reforma en este tiempo a la iglesia, y tiene que tocar desde el corazón de la iglesia, tiene que ver también con el liderazgo cristiano. Dirigir es muy diferente a controlar. Amén. Controlar es ejercer dominio, mientras que en la reforma el pastorado y el liderazgo no está llamado a ejercer dominio, ¿sí? Leamos lo que dice ahí. Dios nos ha tratado con dignidad al concedernos la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Vamos a leer allí Génesis 1:26. Y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, como Él nos crea a su imagen y semejanza, nos da la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Dios toma sus propias decisiones, ¿cierto? ¿O quién manda a Dios? Él toma sus propias decisiones. Nosotros, como fuimos creados a esa imagen y semejanza, Dios nos faculta para que tomamos nuestras propias decisiones. Y en buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos. Amén. Usted elige cuál va a tomar. Dependiendo de su buena decisión, va a depender su futuro. Amén. Entonces Dios nos invita a escoger la vida escuchando su voz. Es decir, optando por obedecer sus mandamientos. Vamos a Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Y tiene una palabra que dice escoge, ¿sí? Nos da, ¿sí?, la facultad de escoger. Amén. Y Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vemos también que hay dos puertas y que nosotros escogemos. Entonces vemos, y a lo largo de muchos pasajes en la Biblia, Dios nos habla de ese libre albedrío que nos da, de esa capacidad para tomar las decisiones. Amén. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús se declara el camino. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. Está en Juan 14:6. ¿Sí? También dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Está en Juan 4:14, 7:37 y 38.
También enseñó que el que oye su palabra y cree, tiene vida eterna. Juan 5:24. Todo esto se refiere a la capacidad de decisión que Él nos ha dado. Pero en Apocalipsis 3:20 registra la mayor expresión del libre albedrío. Dice, Él está a la puerta y llama. Y solo va a entrar en el corazón de uno y tener comunión si es que oye su voz y abre la puerta. Amén. Aunque Él es soberano, es sobre todo educado y no va a entrar en tu vida si no le has invitado. ¿Sí? Dios es todopoderoso. Nadie, excepto Él mismo, puede ponerle límites. Job 37:23, vamos a leerlo. Isaías 40:26. Apocalipsis 3:20, aquí yo llamo a la puerta y llamo, el que abre la puerta, ¿sí? El que abre la puerta. Entonces vemos ahí muy enfocado en el Nuevo Testamento cómo se ratifica ese libre albedrío que el Señor nos ha dado. Amén. Job 37:23. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos. Grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Amén. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Entonces vemos que Él es todopoderoso, pero Él decidió en su soberanía darnos la capacidad para escoger, ¿sí? No nos colocó un chip, ¿sí? Para que siempre estemos haciendo lo que Él quiera, sino que en su soberanía nos dio esa capacidad. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre dirigir y controlar. Dirigir es el acto de guiar un determinado orden de cosas hacia un fin determinado. Y aquí vemos una laminita de un director de orquesta. El director de orquesta, ustedes lo han visto de pronto en televisión hace poquito o bien en estos días, algo en Cartagena, y entonces se para el que dirige, ¿cierto? Entonces con esa batuta, creo que se llama, ¿sí? Entonces él le da el tono y no sé qué a los del violín, a los de allá, pero él está dirigiendo. Al final es para que la melodía salga perfecta. ¿Sí? Ellos son bastante perfeccionistas y ellos distinguen pues por allá cualquier cosita, ¿sí? Pero el final es que salga una melodía perfecta. ¿Sí? Eso es lo que hace una persona que dirige. ¿Sí? Está, digamos que, guiando para que todas las cosas al final lleguen a un buen término, ¿sí? Queden, digamos, perfectas. Eso es lo que anhela por lo menos el director de orquesta. Pero el controlar es ejercer dominio sobre alguien. Y cuando usted domina, maltrata, oprime, ¿sí? Atropella, daña. Esa es la diferencia entre dirigir y controlar. Amén. El pastor y el líder no deben controlar. Pero ¿qué determina Dios para nosotros, su pueblo? Y Él estableció que sea la revelación. ¿Qué es la revelación? Revelación es quitar el velo. Apocalipsis significa revelación. Hace tiempitos atrás, buscando algo sobre Apocalipsis, vi que aprendí que cuando hay un carro nuevo, último modelo, ¿sí? Se llama Apocalipsis el hecho de quitar el manto, digámoslo así, el velo, eso para cubrirlo y luego exponerlo, ¿cierto? Entonces quitarlo le llaman Apocalipsis a eso. Entonces eso es la revelación, ¿sí? Entonces, cuando una persona como líder, ¿sí? Controla, va a evitar, y esto es un tremendo error, el control anula la acción del Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué?
Porque cuando yo impongo, no voy a permitir que el Espíritu Santo obre en la persona. Entonces la persona va a hacer cosas, pero porque Pepito dijo, porque el director dijo, porque el líder dijo. Bueno, diferentes congregaciones tienen diferentes nombres, ¿sí? Entonces, nosotros lo que en la Reforma queremos es que sea el Espíritu Santo que traiga la revelación a cada persona. Amén. Significado de la revelación. Entonces, el Señor determinó que sea la revelación lo que controle. Amén. Es por revelación. El cristianismo no es una religión que solo transmite verdades. Ante todo es una experiencia vivida en la historia de la manifestación de Dios por medio de hechos y palabras. Revelación, quitar el velo que oculta algo a la vista. Amén. Apocalipsis es revelación, manifestación de Dios y sus secretos que estaban ocultos a la razón humana. Entonces, cada persona, cuando le he revelado algo, está viviendo una manifestación del Espíritu de Dios en su vida. Cuando la persona tiene esa revelación, va a hacer que lo que ella haga, lo haga con disposición, con amor, ¿cierto?, hacia Dios. Porque Dios se le manifestó a él, ¿sí? Y le manifestó cosas que antes no le eran posible ver. Amén. Primera de Juan 1, 2 y 3 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí vemos la revelación, lo que hemos visto y oído. Amén. Y a nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha revelado algo. Antes no entendíamos cosas. El Señor quitó velos en nuestro entendimiento y ahora las entendemos. Decíamos, pero ¿cómo era que yo no entendía? Pero es porque el Señor, el Espíritu Santo, es el que trae esa revelación. Amén. Seguimos. Dice, no se puede liderar sin revelación. Necesitamos cada uno de nosotros tener la revelación del Espíritu de Dios para poder liderar. Cuando veo algo, es decir, cuando el Señor me revela algo a mí, no puedo ser rebelde a eso que me ha sido revelado, porque sería rebeldía. ¿Sí? Vamos a mirar 1 Corintios 9:16. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mire lo que dijo Pablo, pero ay de mí, ¿sí?, si no anunciare el Evangelio. Porque a él, ¿qué? A él le fue revelado, ¿sí?, el Evangelio, y cuando el Señor, cuando él tiene ese encuentro con el Señor le revela que él tenía que predicar el Evangelio. Es más, si él sabía que su evangelio era, que el evangelio que él iba a predicar iba dirigido ¿a qué? A los gentiles, ¿sí? Entonces dice, ay de mí. ¿Por qué? Porque él sabía que si no lo hacía, el ay significa un juicio de Dios. Amén. Entonces dice, ay de mí si no lo hiciera. Dice, hay temas que en la iglesia se ven muy generales, pero hay cosas en las que hemos de ser específicos y en las que no podemos negociar y debemos ser claros y firmes. La enseñanza de los apóstoles vino a confirmar las enseñanzas dadas a los profetas. Los apóstoles apoyaron en lo que Dios habló y ellos fueron fieles a la revelación que les dieron. No puede ser parte de nuestra mentalidad ser controladores de personas que Dios ha puesto
bajo nuestra autoridad, ¿sí? Entonces, eso debemos de tenerlo muy claro como parte del liderazgo de transformación cultural, transformación Colombia. Es que el liderazgo no puede ser un liderazgo controlador. Tenemos que primeramente tener nosotros la revelación y de la misma manera que nosotros tenemos revelación, ¿sí? Debemos orar para que las personas que están a nuestro cargo reciban revelación en diferentes temas. Amén. Que usted pueda acercárseles y explicarle un tema y que la persona reciba esa revelación, que el Espíritu Santo usted lo use para que el joven, la hermana, el hermano, ¿sí? Reciba esa revelación que a usted ya le ha sido dada. No es imponer, es que el Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? Amén. Dice, ¿dónde está la diferencia entre el liderazgo cristiano y el liderazgo común? Y ahí vemos a un jefe, ¿no? Mandando, haga, ¿sí? Eso es lo que Dios no quiere. Esto es lo que vemos, puede ser en las empresas, de pronto sí se ve esta parte, sí, haga y deme resultados, sí, es lo que se maneja, ¿cierto? Sí, es esa parte controladora y están en todo el derecho porque nos están pagando, ¿cierto? O están pagando, usted recibe un pago y usted tiene que obedecer a su jefe y tiene que cumplir, ¿sí? Tiene que cumplir con el horario, con las cosas que le han sido asignadas, usted tiene que dar un rendimiento, ¿sí? Esto es en la parte secular. Pero el líder lo vemos aquí trabajando a la par y es el que va adelante, pero es diferente al controlar, ¿sí? Un ejemplo, digamos un buen ejemplo en la Biblia de un líder es Nehemías. Y cuando estudiamos de Nehemías vemos que era una persona que buscaba mucho la comunión con el Señor, ¿sí? Y él como líder animaba, él aconsejaba, él se paraba junto con los que estaban trabajando con él y ayudaba a levantar el muro, él ayudaba a construir el muro. Él no solamente dijo, vea, tráigame los ladrillos, páseme, no. Él fue, metió también su hombro y ayudó. Ese es el papel del líder en la iglesia cristiana, en el liderazgo cristiano que de nuevo se está estableciendo en esta reforma, ¿sí? Amén. Vamos a leer Mateo 20 al 28. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que son grandes ejercerán sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahí en el verso donde dice, podéis beber la copa que yo he bebido. Habla el Señor de la muerte,
pero habla de la muerte a la posición. Jesús es Dios y era Dios y sigue siendo Dios. Pero Él baja, deja su trono, ¿sí? Deja todo y muere a la posición. Por eso el Señor les dijo, podéis beber de la copa que yo he bebido. Se refería a morir a la posición. Porque el Señor dice que el líder, la persona, es llamada a servir. ¿Quién es mayor? El que se sienta, usted va a un restaurante, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Eso es lo que el Señor nos llama, a servir. No estamos aquí para que nos rindan reverencia, sino que estamos llamados por el Señor para servir, para ayudar a cada hermano, para ayudar a cada hermana, con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay personas que tienen la facilidad para enseñar, para discipular, bueno, diferentes dones que Dios tiene en su iglesia, ¿sí? Pero esos dones es para servir, no es para otra cosa diferente, sino para eso, amén. Pero el Señor, hay cosas como que tenemos que manejar muy bien. El Señor dice que Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, ¿sí? Entonces, por eso cada persona, ¿sí? Siempre busca, digámoslo así, o es llamado, ¿sí? A liderar, porque esa es nuestra naturaleza, ¿sí? Pero eso es dado por Dios, sino que usted va a saber manejar con la ayuda del Espíritu Santo a cómo va a manejar eso, ¿sí? Amén. Vamos a tener un equilibrio y vamos a recordar, que siempre recordemos que el Señor dijo que Él había venido a servir y no a ser servido, ¿sí? Y Él es nuestro ejemplo, amén. Dios hace un trabajo individual en cuanto a la acción en cada uno. El Espíritu Santo trabaja de manera única. Quien dirige la iglesia es Cristo por revelación. Debemos hacer que la gente que está bajo nuestra autoridad camine bajo revelación y así la gente no retrocederá nunca. Amén. Cuando nosotros tenemos esa revelación, digamos que 99.9% no vamos a retroceder. En cada área que el Señor nos está dando esa revelación, usted va a caminar seguro, porque no se lo enseñó un hombre, se lo enseñó el Espíritu Santo. Mateo 23:10 dice, y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Amén. No seas llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. No seas llamado dirigente, el único es Cristo. Toda persona que dirige tiene que renovar su mente. Nosotros tenemos todos los días que trabajar con renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces dice, aquí el Señor dice que el único que guía, ¿sí? La guía de la iglesia es Cristo, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. Tenemos un solo maestro, ¿sí? El Espíritu Santo dice que Él nos recordaría todas las cosas, todo lo que enseñó Cristo en su palabra. El Espíritu Santo es el que nos las trae a memoria, Él es el que nos enseña, Él es el que nos da la revelación, amén. Entonces tenemos que nosotros, cada uno, de estar siempre renovando, buscar renovar nuestra mente. ¿Qué pasa con nuestra mente? Nosotros traíamos, ¿sí?, muchos conceptos equivocados, aún en la misma, en la parte cristiana, ¿sí?, de un líder, y mirábamos, era como un capataz. Vemos aquí que esas estructuras de nuestra mente, ¿sí?, todo lo que no se ciña a la palabra, tenemos que derribarlas, ¿sí?, colocar esas nuevas enseñanzas que el Señor nos ha dado. Nuevas no, las enseñanzas que están en la palabra. Como líderes no es nuestra labor gobernar lo que la gente haga, ¿sí? Nosotros no estamos llamados a fiscalizar su vida. Nosotros estamos
llamados a orar para que usted entienda, para que haya esa revelación en su vida. Amén. Mi revelación influye en mí, no es para el grupo, es un tema mío, no de la congregación. Por eso debo orar al Espíritu Santo hasta donde puedo compartir esa revelación. Esto nos lo enfocaba mucho el pastor, porque el Señor le ha dado revelación a una hermana. El Señor le habló de la farmaqueia, ¿cierto? Allí había con nosotros una profeta del eje cafetero y el Señor le mostró todo lo que tiene que ver con el café, y esa revelación ha sido para ella, ¿sí? Nosotros necesitamos tener esa revelación. Entonces, ¿qué es lo que él nos decía? ¿Sí? Hay cosas que en la palabra están ya aquí escritas, ¿sí? Pero con relación a la farmaqueia, ¿sí? ¿Se acuerdan de la farmaqueia? Bueno. Y con la relación al café, a la cafeína, ¿sí? Esas son revelaciones personales, ¿sí? Entonces yo no puedo llegar aquí y porque tuve una revelación que era personal para mí, yo no puedo llegar a imponerla en la iglesia, ¿sí? Entonces aquí 0 café, no, todavía no. El Señor dirá cuándo, ¿sí? Pero es el hecho de que la revelaciones que son, digamos que son particulares, ¿sí? Que no están aquí en la palabra. Entonces esas revelaciones usted va a tener, las va a aplicar para su vida porque es una revelación. Dijimos que si no sería rebeldía, ¿no? Eso es lo que también tenemos que tener muy en cuenta. Amén. Hay un ejemplo muy claro. Vamos a mirar Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Ajá. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal, nos dieron, perdón, a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Recordemos que Pablo baja con Bernabé hasta allá, ¿cierto? Hasta Antioquía. ¿Qué pasa? Cuando Pablo llega, mira a Pedro que está comiendo con cristianos gentiles que no se habían circuncidado. Entonces él comía en libertad con ellos. Pero cuando llega Pablo, él se amedranta y ya empieza a no compartir con ellos en la comida. Y esto lo nota Pablo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Entonces vemos a 3 personas en esta situación. Está Jacobo, es decir, Santiago, ¿sí? Está Pedro y está Juan. Pero ustedes recuerdan la revelación que tuvo Pedro cuando el Señor le baja el lienzo, ¿sí? Le dice: no llames inmundo lo que yo ya he purificado, ¿sí? Y el Señor en esa revelación lo manda a la casa de Cornelio, ¿sí? Él predica allá y él entiende, él ya tenía esa revelación, ¿sí? Y eso es lo que le molesta, entre comillas, a Pablo, la actitud de Pedro, que un hombre que ya había recibido esa revelación
se atemorice o que tenga el miedo también, entre comillas, al qué dirán, al cuidarse del qué dirán. Pero si era el hombre que tenía la revelación de Dios. Por eso Pablo, digamos que se enoja, ¿sí? Se molesta, pero dice, pero ¿por qué haces eso? Y tienen tremendo, ¿sí? Sí, tienen su cosita allí, pero es por eso, porque era el hombre que tenía la revelación. Eso es lo que nosotros debemos de mirar, que no podemos caer en eso. Si nosotros tenemos una revelación de parte del Señor, debemos ser firmes en la revelación que el Señor nos ha dado. ¿Sí, amén? Dice en el 14, por cuanto vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Y realmente no era una situación de comida, no era que por qué comes o por qué no comes. Él iba más allá, ¿sí? de lo que estaba pasando, ¿sí? Pedro había entendido la parte de que Dios quería alcanzar también a los gentiles, pero se amedrantó, se atemorizó al ver a Pablo, ¿sí? Entonces, una vez más digo, tenemos que ser firmes, ¿sí? Cuando nosotros vemos la palabra y se nos ha revelado cosas que antes no entendíamos, ¿sí? Ya tenemos que vivir conforme a la revelación de su palabra. Amén. Nosotros somos un pueblo que se maneja bajo gobierno, ¿sí? ¿Sí? No somos una anarquía, somos un pueblo que se dirige bajo un gobierno. Y algo para tener en cuenta, y nos lo recalcaba el pastor Fernando, era que por encima de un joven están sus padres, esa es su autoridad inmediata. Por encima de la autoridad del pastor está el esposo. Y cuando un joven de pronto digamos, el papá le aprueba, el papá no conoce del Señor y aprueba algunas situaciones, pues tenemos que orar para que el joven, ¿sí?, haga las cosas por revelación y él entenderá que no va a seguir consejos que no están de acuerdo con la palabra. Cada vez que pasen esas situaciones hay que orar no podemos sacar, cuando yo saco a un joven de la autoridad de sus padres lo estoy exponiendo, porque lo estoy haciendo ser rebelde a sus padres, ¿sí? Entonces tenemos que orar para que ese joven, ¿sí?, se mueva por la revelación y él por su propia decisión tome la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? Pues la que Dios ha estipulado en su palabra. Amén. Bueno, mi papel es que la gente se conecte con el Espíritu Santo y yo evito ser las respuestas. Hay algo que es engañoso y que es el corazón. Queremos que toda la gente escuche al Espíritu Santo, llevar a la gente a esa dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Antes de haber los 5 ministerios que Dios ha establecido, había un papá, ¿sí? Hay un esposo, ¿cierto? Entonces tenemos que respetar la autoridad. Hay protocolos que se pueden respetar, hay protocolos que el Espíritu Santo guía para que, digamos, se pasen. Hay unos generales, pero hay unos protocolos que son más, digamos, específicos, si esa es la palabra. ¿Amén? Estamos hablando de transformación cultural, transformación Colombia, la reforma, ¿sí? El Señor empezó a hacer una reforma en su iglesia, nos hablaba el pastor, que nosotros hacemos parte de, digamos, como la tercera reforma. Había muchas cosas que no estaban funcionando conforme a la palabra, ¿sí? Había muchas cosas que se permitieron en la iglesia, entonces el Señor trae como una nueva reforma, que es una reforma que es volver a la forma, no es que nos estamos inventando otra cosa, no, estamos volviendo a la forma original de Dios, ¿sí? Volviendo a lo que Dios ha dicho, de un pueblo santo apartado para el Señor,
que es muy claro en ciertas cosas, cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, como nos compartía el pastor hace 8 días, cuando nos habla de justicia, cuando nos habla de obediencia, ¿sí? Temas que son muy generales, que digamos que estaban así como sin forma ya en la iglesia, ¿sí? Había mucha mezcla, mucha cultura, se había entrado al mundo, mucha mundanalidad, pero que el Señor quiere traer esa forma, dice. Somos una comunidad profética, refiriéndonos a todas las congregaciones de transformación cultural, que tenemos cosas valiosas en común, que queremos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Como autoridades espirituales debemos de tratar de respetar a las autoridades cercanas, pero no es un patrón que se vea en la Biblia. Aquí voy a explicar esta parte. Cuando el Señor llama a Eliseo, ¿le pidió permiso a alguien? ¿No es cierto? Lo llamó. Entonces, no, ahí vemos que no, digamos que no respetó, ¿sí?, la autoridad cercana. Entonces, pero nosotros, ¿sí?, dice, algunas veces respetar los protocolos nos protege, pero esto no nos debe esclavizar. Y voy a hacer un paréntesis en algo que el pastor Fernando contaba. Alguna vez les tocó, ellos estaban orando y había una situación con un joven y el Espíritu Santo les dio la palabra de que ese joven debía ser sacado de su núcleo familiar para protegerlo. Esto se sale del protocolo, pero el Espíritu Santo es donde ellos, ¿sí?, reciben esa guianza, esa dirección, ¿sí?, para sacar a ese muchacho de allá donde Dios sabía que si seguía allí, el muchacho iba a terminar mal, ¿sí? No nos dieron pormenores de la situación, pero usted puede pues, digamos, imaginarse siempre lo que este joven de pronto estaba pasando, ¿sí? Entonces los protocolos no nos pueden esclavizar, ¿sí? Aquí dice, no vemos hablando a Jesús, hablando a Zebedeo y le dice, ¿me permite llevar tus hijos? 2 de los apóstoles eran hijos de Zebedeo, ¿cierto? Entonces el Señor no le pidió permiso, ahí rompió el protocolo. Entonces, algunas veces respetar los protocolos nos protege. El mismo Jesús dice que Él es mi Padre y mis hermanos. La autoridad inmediata no debe despreciarse. Entonces, ahí fue donde tenemos que estar muy, muy seguros de esa parte. Y hay que tener valentía, ¿cierto? Para ir, un profeta recibe la voz del Señor, la instrucción del Señor, ir sacar a un muchacho de su núcleo familiar, es para valientes. Y pues una persona que es guiado por la revelación del Señor. Ahí es donde necesitamos profetas valientes y que escuchen la voz del Espíritu Santo. Antes de seguir con cómo trabaja transformación cultural. Hasta el año 2016 habían 246 congregaciones a nivel mundial. Aquí en Colombia había más de 50, no sé en este momento cuántas congregaciones habrán de Transformación Colombia. Recuerden que hay Transformación Colombia, Transformación Venezuela, Transformación Chile, Argentina, ¿sí? Amén. ¿Cómo trabajan ellos o nosotros? Pero pues ellos que son la cabeza, ellos siempre buscan la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? En oración y ellos piden la agenda de lo que se va a trabajar el año. Entonces ellos trabajan conforme a ese derrotero, preparan los temas que el Señor les da que tienen que preparar y de la misma manera pues van organizando sus enseñanzas a las diferentes congregaciones de transformación. Comunidad es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Esta definición la saqué de Wikipedia, ¿sí? Entonces, que tenemos los mismos intereses, amén. Dijimos que el interés de transformación es que cada persona sea guiada por el Espíritu Santo, amén. Como comunidad, nos decía el pastor, dice que las cosas como equipo afectan a todos,
Aquí vemos una comunidad y las cosas como equipo nos afectan a todos. Nos compartía él. ¿Cuántos de nosotros vencimos al pecado? Solo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero Él venció por mí. Entonces, a medida de que soy parte del cuerpo en Cristo, lo he vencido. He vencido al pecado. La única manera que el enemigo no tenga autoridad sobre mí es que yo lo haya vencido al pecado, ¿cierto? Y esto ya lo hice a través de Cristo, es decir, que esto lo recibió. Cristo lo ganó y me lo dio a mí. Por eso ahorita que orábamos, recitábamos la palabra que dice que somos más que vencedores. Entonces, la victoria de uno se convierte en la victoria de todos. Caminar en equipo nos debe traer cambios en nuestras vidas y congregaciones, ¿sí? Y esto es importante, de cómo la iglesia y la parte que es del liderazgo, ¿sí? Caminemos en unidad para que las victorias que ganemos, ¿sí? Afecten todo. El Señor les dio a Transformación Cultural, les dio ya la victoria financiera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tomamos esa victoria. Primero la ganó Cristo. Cristo venció la maldición, ¿sí? de la pobreza, ¿sí? La venció en la cruz del Calvario. Y con ese caminar, Transformación Cultural gana una victoria en Cristo en el área financiera. Entonces, como parte de transformación, el llamado es no quedarnos fuera. El Señor dijo el año pasado, el Señor les habló como en marzo, dice que era un reinicio y era un nuevo tiempo. Nosotros debemos entrar a esto. De hecho, ya hemos entrado a un reinicio, a un nuevo tiempo. Amén. Cuando un papá toma malas decisiones, es afectado, ¿cierto?, la familia. Entonces, pero cuando toma buenas decisiones, también afecta a la familia. Refiriéndonos a lo que hablábamos de ganar las victorias. Amén. Bueno, hablaba de una pareja, también nos comentó el pastor que tenía una pareja que toda transformación, todo su ministerio, su congregación, entró en esa parte de la bendición, sí, de la victoria financiera, pero hubo una familia que no entró. Entonces, pues había algo en la familia que estaba pasando, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros nos alineamos con el reino, ¿sí? Para poder entrar, para no quedarnos fuera. El Señor les dijo, salir del lugar correcto debe ser devastador, ¿sí? Entonces, que no nos pase, que obtengamos esa victoria, la tomemos, porque primeramente Cristo nos la dio y Dios ya la dio a Transformación Cultural. Amén. Vamos a mirar otra parte, este ya es otro tema, que eran las finanzas en Leví, ¿cierto? Nosotros somos Leví, Colombia, Leví. Y Leví tiene unas características especiales, diferentes a las otras tribus, ¿no? Lo sabemos, ¿cierto? Dice, ¿hasta dónde es riesgoso y sano el ser pastor y trabajar secularmente? Eso ha sido como un engaño que el enemigo ha querido traer a su iglesia. Hay gente que dice, no, es que mi pastor trabaja, él tiene su empresa, ¿sí? Como menospreciando, digámoslo de alguna manera, aquellos pastores que 100% se han dedicado a una obra, pero es un engaño del enemigo. Primera carta a Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El obrero es digno de su salario. Leví era sostenido por las otras tribus. Está escrito en la palabra cuando Dios llama a Leví y en la repartición, Josué no le dio tierra a ellos.
ellos eran sostenidos por las otras tribus, ¿sí? Amén. No puede servir a Cristo y dedicarse a otra actividad. Estamos hablando de los que tienen ese llamado pastoral. Dice, el que no le da el 100% a Dios, le va a terminar dando lo que le resta a Dios. Entonces, esto refiriéndonos al pastorado. El trabajo del pastor es un trabajo entre comillas, lo digo entre comillas, pero es una labor que requiere mucha disposición, mucho tiempo. Si nosotros vemos a nuestro pastor, él no llega aquí a improvisar. Ha venido a trabajar un tema, lo ha estudiado, requiere de oración, porque él nos da un buen alimento, trae revelaciones. Cuando él hace su enseñanza, pues el Señor le revela más cosas y nos las transmite a nosotros, ¿sí? Esa enseñanza. Y eso edifica nuestras vidas, ¿sí? Se requiere que tenga mucha comunión con el Señor, ministrar su presencia. Y para ministrar su presencia es necesario estar en su presencia. Amén. Entonces tiene la responsabilidad, sí, Ezequiel creo que habla de la ley de los pastores. De pronto, si usted falla en un trabajo, lo más fácil es que le den la carta y se fue y no pasa nada con usted, ¿cierto? Pero con el Señor es diferente porque hay que dar cuentas. ¿Sí? Ellos van a dar cuentas, dice la palabra, de nosotros. Amén. Es mejor saludable para la iglesia que el pastor se 100% trabaje con la obra del Señor. Amén. Refiriéndonos a trabajo pastoral. La motivación determina todo lo que hacemos y por lo cual yo trabajo. Usted tiene una motivación, ¿cierto? Cuando usted va a trabajar, dice, no, pues piensa en su ingreso económico y empieza, bueno, y voy a hacer esto, tiene una motivación. Entonces, si tienes temor a no tener el sustento necesario, es complicado, ¿sí? Cuando una persona, Dios lo llama al pastorado, pero siente temor, ¿será que sí me va a sostener el Señor o será que no? Ahí pues va a ser complicado, porque el enemigo va a atacar, el enemigo te va a atacar, porque uno se mete por lo que cree, no por lo que ve. Entonces es una vida de fe, el iniciar un pastorado, el iniciar una obra. No es saludable esta es otra parte, no es saludable que un levita comercialice con su don. El problema es que está utilizando la unción de Leví para ejercer comercio. Entonces no podemos, como levitas, hablándonos a que somos la tribu de Leví, ¿sí? Comercializar con los dones, ¿sí? Que el Señor nos ha dado. Esa unción es para ministrarla, no es para que obtengamos un comercio, para ejercer comercio con eso, ¿sí? No se utiliza la unción de Leví para comercializar. Nuestra meta, tenemos una meta, es servir con todo al Señor. Dios pide a Leví el 100% de su dedicación. En general, mi patrón de ejemplo son los discípulos. No servían a Jesús medio tiempo. Ese es el patrón. Cada persona necesita ser guiada por el Espíritu Santo y ese es el modelo de primicia, ¿sí? Es decir, tener la seguridad del llamado, y el pastor nos lo ha hablado varias veces. Hay personas, de pronto pueden haber empezado un ministerio, pero no era el llamado. Entonces, pues no va a funcionar, ¿sí? Cuando tengo temor, cuando tengo un llamado, pero tengo temor en el área económica, mejor no me meto. Pero no es el definido. Es la fe de que si Dios me va a sostener, es mi fe si Dios me va a sostener o no. Cada persona en puntos claves necesita moverse por revelación. Las personas que se mueven por revelación están caminando de la mano del Espíritu Santo. Y eso es para todos los ministerios, ¿no? Para los 5 ministerios.
Nos movemos por lo que Dios dijo que hagamos. Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Aquí en Hechos 20, 33, 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Esta parte de que Pablo habla, de pronto alguien dice, no, pero es que Pablo trabajaba. Pero él se estaba moviendo, era por cuestión de orgullo. Pablo orgulloso, sí, todavía le quedaba alguito allí. Sí, él decía, estas manos, sí, con estas manos, lo que yo he trabajado, con lo que he comido, con lo que he viajado, ha sido por mis manos. Ahí vemos que todavía en su carácter había una cuestión de orgullo. Este tema es delicado para los profetas, ese era el modelo colombiano. Era el modelo colombiano porque pues se miraba, y todavía aquí sí, hay pastores que tienen sus empresas y todo eso, eso era como muy extendido en medio de la iglesia colombiana. Ahora en primicia, ¿sí? Colombia es primicia, es diferente. El orden correcto, ningún anciano, pastor, debe dedicarse a dos cosas. Hay etapas para todo. Nosotros determinamos el tiempo. De pronto nos acomodamos y lo que era transitorio, ¿sí? Se vuelve cuestión de años, ¿sí? Hay cosas que Dios permite transitoriamente. Traigo a memoria ahorita a un pastor de Costa Rica. Él venía con una situación económica difícil y el Señor le permite vender Biblias. Eso vendió Biblias por todo lado, hasta la iglesia católica le compraba Biblias, ¿sí? Y el Señor le había dado un rema que era por un tiempo, pero él se acomodó porque él recibía dólares, ¿sí? Recibía viáticos, recibía, bueno, mucho empezó a haber dinero y pagó las deudas, pero él quiso seguir y es donde el Señor le tocó que meter la mano. Entonces se le robaban los carros donde iban a vender las Biblias, llovía y se metía el agua y se dañaban las Biblias y empezó a ver, ¿sí? Es real, y empezó a ver, ¿sí? Que lo que el Señor quiso hacer con el transitorio, Él lo quiso hacer permanente. Entonces, no se estaba guiando por la revelación, amén. Entonces, ese es el orden correcto en primicia, que los pastores, ¿sí? Estén totalmente 100% dedicados a la obra. Algo nos hablaron también del negociar, nos hablaba también de apoyar, digamos así, de apoyarnos entre hermanos, ¿sí? Las empresas que tengan, usted prefiera a sus hermanos, pero evitar traer el negocio a la congre. Sí los apoyamos sus ventas, la hermana que hace las uñas, la que corta el pelo, la que hace postres, la que vende casas, la que vende ropa, los vamos a apoyar, amén, pero evitemos traer el negocio a la casa. Entonces vimos lo que era la parte de Pablo, ¿no? La honestidad vista desde el punto de la Biblia es tema impresionante, ¿sí? Dios quiere nuestra honestidad, Dios es honesto y eso espera de nosotros los líderes, los pastores, los líderes. Los pastores ya no tienen vida privada, ya todo es público. Aquí hace él un paréntesis, dice, mirando la parte de los hijos del pastor, porque ya pierden su vida privada. Las finanzas son públicas, ¿sí? Los hijos ya tienen muchos papás en la iglesia, ¿sí? Entonces, y la gente es dura con los hijos de los pastores, ¿sí? Dice, a nuestros hijos los van a mirar si se paran o caen. La iglesia es muy dura con los hijos de los pastores. Debemos de cuidarlos, cuidar a cada niño como si fuera hijo de todos, ¿sí? Sí, no es el que fiscaliza, ¿sí? Sino que usted ayude a ese niño, ¿sí? No siempre le estará ahí señalando, ¿sí? Que vea que se puso esa no sé qué, sino, ¿sí? Amor para nuestros hijos. Y realmente eso que él tocaba, él hizo un paréntesis, la iglesia es muy dura con los hijos, o venía siendo dura con los hijos de los pastores. La iglesia les exige demasiado, digámoslo así,
pero es algo que nosotros debemos cambiar nuestro corazón con los hijos de los pastores. Cuando van creciendo, ellos tienen sus mismas etapas de vida que tienen que, sí, hay que cubrirlos en oración, sí. No diga es que el hijo de la hermana, ore, que vea que no sé qué, que no sé cuándo. No, son que cada niño que se está formando, cada joven de la congregación, cada hijo de los pastores, de los líderes, es para orar por ellos, amén. Bueno, siguiendo, necesito madurar. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Está en 1 Corintios 10:23. El amor es lo que nos ayuda a no caer en la cultura babilónica. Crezcamos en amor, amémonos a unos a otros. Pablo dice soportándonos en amor, ¿sí? Habla en Colosenses 3:13. No es posible sanar una nación si estamos heridos, ¿sí? Cuidar a nuestros jóvenes, son pautas que ya finalizando nos daba. Cuidar a nuestros jóvenes como a nuestros propios hijos, no juzgar. La iglesia es una familia donde se tratan temas y se resuelven. Y que prosperen abundantemente en todas las cosas, dice 3 de Juan 1:2, sí, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, sí, y que tengas salud, como prospera tu alma. Todo esto lo hacemos, sí, basados en el amor, sí, dice, hermanas, que no tengo amor, no, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado suficiente amor para hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Hay dos componentes para el trabajo en equipo. Volvemos al amor. El amor es esencial. El amor es el conector esencial, ¿sí? Conector, el que une, es esencial. El respeto. A nadie le gusta que le falten al respeto. ¿A usted le gusta? Exactamente, entonces tenemos que, para trabajar en equipo, debemos trabajar con esto, en el amor y el respeto. ¿Cómo respeto yo a otra persona, a un líder? Porque primeramente es persona y segundo por lo que Dios le ha dado. De pronto, digamos en esta congregación no, pero puede pasar en otro lugar. Usted no le gusta la manera como el otro líder trabaja, pero es que el que lo llamó no fue usted, lo llamó Dios. Y lo capacitó Dios. Y por el hecho de que al otro líder o no le guste, no quiere decir que no esté llegando. Porque Dios usa a una persona y le llega más fácilmente a una, pero con otra persona le va a llegar a otra. Entonces Dios sabe cómo Dios lo hace. Entonces no criticar el trabajo que hacemos entre los líderes. Eso es a nivel, estoy hablando de transformación de todas las iglesias, ¿sí? No respetar. Cada persona es templo del Espíritu Santo. Por eso debemos respetar a las personas. El hablar, comunicarnos qué vamos a hacer, porque eso hace parte del respeto, ¿no? Comunicar qué vamos a hacer, no dejar a alguien por fuera, sino que cada persona que esté involucrado en un trabajo sea en equipo, es decir, que todos tienen que estar enterados de lo que se va a hacer. Cuando entro al irrespeto, cuando me salto a la persona y no le comento los proyectos que se van a hacer. Entonces eso hace parte del respeto. La etapa más difícil para un ministerio es armar un equipo. Nadie empieza un ministerio sin armar un equipo, ni Jesús lo hizo. Jesús inició su ministerio con un equipo. Tenemos dos naturalezas, somos cristianos, pero hacemos parte también de una comunidad. Como parte de que haya equidad, hablamos en transformación, hablamos de equidad y justicia, ¿cierto? Entonces, cuando se formen en las congregaciones los presbiterios, lo saludable es que haya 70% de la iglesia y 30% de la familia, que no sea todo el presbiterio. Eso hace que damos una buena imagen de justicia. ¿Amén? ¿Sí me entendieron esa parte? El presbiterio es el gobierno de la iglesia. Entonces, no es bien visto en transformación cultural que sea la familia
la que gobierne la iglesia, sino que el 70% sea de parte de la congregación, ¿sí? Y 30% sea de la familia, ¿sí? Para dar imagen de justicia. Aquí vemos la balanza de justicia. El equipo de líderes, como equipo de líderes estamos llamados a cuidar la imagen, a cuidar la iglesia, ¿sí? Cuidamos evitando que el amor se enfríe, ¿sí? El amor entre hermanos, el amor de Dios, ¿sí? Estamos llamados a estar cuidando esa parte. Como líderes procuramos el bienestar de la congregación, oramos para que haya bienestar en todas las áreas, no queremos herir a la gente. De pronto hay malentendidos, los pueden haber, pero voy a utilizar fue sin querer queriendo. De pronto se hacen cosas con las que podemos herir a la gente, pero realmente en el corazón de un líder sano, guiado por el Espíritu Santo, no está herir a la gente. Nos hablaba también, característica de Dios es que se habla cuando es tiempo, así como Dios habla en su tiempo, nosotros también tenemos que hablar en el tiempo justo las cosas, ¿sí? La sinceridad en el equipo de líderes, en los líderes da crecimiento, presenta, da crecimiento. Y algo que tenemos que tener como importante es que la gente es más importante que la institución, ¿sí? Y el mejor manual para un anciano es el Nuevo Testamento, ¿sí? Amén. Habla de los requisitos del obispo, ¿sí? Este fue el tema que el pastor nos compartió.